Dictador. Vaya palabra. Solo con oírla, a casi todo el mundo le vienen a la cabeza las mismas imágenes. Poder absoluto, tiranía, opresión. Pero la historia que hay detrás es, en realidad, mucho más compleja. Y la verdad bastante sorprendente. Si nos preguntamos qué es un dictador, la respuesta parece obvia: un gobernante autoritario que se aferra al poder. Pero, ¿y si esa imagen, que es muy real en nuestro tiempo, ocultara un origen completamente distinto? Porque, aunque suene increíble, el dictador original no era para nada un villano, era una figura constitucional, un salvador temporal al que se recurría solo en momentos de crisis extrema. Vamos a ver cómo una palabra puede llegar a cambiar tantísimo de significado. Bueno, pues empecemos este viaje. Para entender de dónde viene todo, tenemos que irnos a la República Romana. Allí, el dictador no era un tirano, ni mucho menos. Era algo así como el botón de emergencia de la Constitución, una solución legal para momentos muy críticos. A ver, a diferencia de los cónsules, que gobernaban siempre en pareja y podían vetarse el uno al otro, el dictador era un magistrado único. Su nombramiento era totalmente legal, autorizado por el Senado, para poder actuar con rapidez y decisión cuando la propia existencia de Roma estaba en juego. Y aquí, ojo, porque aquí está la clave de todo el sistema. El poder que se le daba era inmenso, sí, pero tenía una fecha de caducidad súper estricta: 6 meses. 6 meses y ni un día más. En cuanto se resolvía la crisis, ¡hala!, a devolver el poder. Era, por así decirlo, un cargo prestado, no uno robado. Y además, no es que tuviera un cheque en blanco, se le nombraba con una causa, una misión muy específica, ya fuera liderar un ejército, sofocar una revuelta o incluso presidir un rito religioso. Su autoridad se limitaba solo y exclusivamente a esa tarea. El simbolismo era clarísimo para todo el mundo. Un cónsul normal iba con 12 lictores, que eran como sus guardaespaldas. Pues bien, el dictador tenía 24. Y sus faces, esos haces de varas, llevaban el hacha incluso dentro de Roma, un símbolo de poder absoluto sobre la vida y la muerte. Pero todos entendían que ese poder era prestado, que era temporal. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo pasamos de un salvador temporal a la imagen de la tiranía moderna? Pues la respuesta está en el momento en que se rompió la regla más importante de todas. A ver, la propia cronología lo cuenta todo. Durante casi 300 años, la figura del dictador funcionó tal y como estaba pensada. Después, la cosa cayó en desuso durante más de un siglo. Parecía que la República ya no lo necesitaba. Pero claro, entonces llegaron Sila y, sobre todo, Julio César y recuperaron el cargo. Pero su objetivo ya no era salvar la República. ¿Qué va? Era controlarla. Y para conseguirlo hicieron lo impensable. Rompieron la regla de oro, la del límite de tiempo. Y aquí es donde todo se rompió. Un mecanismo de emergencia que estaba diseñado para proteger el sistema se convirtió en una herramienta para destruirlo desde dentro. Cuando a César lo nombraron dictador a perpetuidad, el significado de la palabra cambió para siempre. De hecho, tras su asesinato, el cargo se abolió. Se consideró que era demasiado peligroso para que siguiera existiendo. Y este legado, el corrupto, es el que heredó el mundo moderno. La palabra dictador ya no nos recordaba al héroe romano Cincinato, sino al poder sin límites de César. La definición moderna es, básicamente, la antítesis de la original. Donde antes había límites temporales y legales, ahora lo que encontramos es una concentración de poder sin apenas restricciones. Pero es que, incluso hoy en día, la palabra dictadura esconde realidades muy diferentes entre sí. No todos los autócratas gobiernan de la misma manera. Vamos a ver esas diferencias. La ciencia política suele identificar 3 tipos principales, según de dónde venga el poder. Están las dictaduras militares, donde el poder emana directamente del ejército. Las de partido único, en las que una organización política lo controla absolutamente todo. Y luego las personalistas, donde el poder se centra por completo en un individuo y en la lealtad hacia su persona. Los ejemplos históricos nos ayudan a ver estas diferencias muy claras. Pensemos en las juntas militares, como la de Chile bajo Pinochet, en los estados de partido único, como fue la Unión Soviética, o en regímenes totalmente personalistas centrados en una sola figura, como el de Trujillo en la República Dominicana. Cada uno operaba con una lógica de poder distinta. Pero la historia, claro, no se detiene ahí. En las últimas décadas ha surgido un nuevo tipo de autócrata. Uno que juega con un manual diferente, mucho más adaptado a nuestro mundo globalizado e interconectado. Y esta distinción es fundamental. Los dictadores del siglo XX gobernaban a través del miedo puro y duro, represión abierta, terror, censura masiva. Los nuevos autócratas, a los que a menudo se llama dictadores de la manipulación, son muchísimo más sutiles. Sus métodos son otros. En lugar de violencia pública, usan una represión selectiva y oculta. En vez de censurar los medios, los compran o controlan la narrativa desde dentro. Y lo más importante, no atacan abiertamente la democracia, sino que la simulan. Crean una fachada de legitimidad.
Su estrategia se puede resumir en estas 5 reglas. Primero, construyen popularidad manipulando la información. Segundo, usan esa popularidad para erosionar las instituciones poco a poco. Tercero, mantienen la apariencia de que hay elecciones. Cuarto, se integran en la economía global. Y quinto, cuando usan la fuerza, lo hacen de forma que parezca un proceso legal, no una represión brutal. Los analistas señalan a líderes de todo el mundo que han seguido este manual, desde Lee Kuan Yew en Singapur, que se considera un pionero de este modelo, hasta figuras más recientes como Hugo Chávez en Venezuela o Víctor Orbán en Hungría. Esto demuestra que es una estrategia global y, por lo visto, muy efectiva en el siglo XXI. Así que fijaos en el viaje. La palabra dictador nació para ser un escudo temporal contra una amenaza física muy concreta. Hoy, su forma más sofisticada no gobierna con la fuerza bruta, sino con algo mucho más sutil, el control de la información. Y esto nos deja con una pregunta que, la verdad, es bastante inquietante para nuestros tiempos. En un mundo tan lleno de información, ¿qué es más difícil de combatir, un puño o una idea bien contada?